Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este programa de Comunalidad, el arte del buen vivir. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que el día 14, el lunes 14 de octubre, el Congreso del Estado convocó a los pueblos originarios, a las naciones originarias, a sus representantes, a una que yo le llamo la consulta de la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Pues preguntarle a nuestros pueblos cómo quieren ser consultados en relación con políticas del gobierno o con actividades legislativas del Congreso del Estado. Entonces, este es un gran avance, evidentemente, de que hoy, en los nuevos vientos democráticos que van recorriendo nuestro país, y hay una disposición también de leyes internacionales que el gobierno mexicano y tampoco los estados habían hecho caso, de que los pueblos originarios tienen que ser consultados para acciones que les afectan a ellos y para legislaciones que también les puedan afectar en su vida interna, en su vida como naciones. Pongamos como ejemplo el Tren Maya. El Tren Maya pasa por terreno de los pueblos, pues tienen que ser consultados nuestros pueblos. Y para eso hay un protocolo para ser consultados. Y este protocolo ayer se discutió, se analizó, el día 14 de octubre, mejor dicho. Se discutió, se analizó, y para tratar ese tema invitamos a un buen amigo, a un sociólogo mixteco, que sabe del tema, porque además está en el Congreso del Estado, además sociólogo, Josafat López Cruz. Así es. ¿Qué tal, Josafat? Muchas gracias, amigo, porque aceptaste venir acá a este programa. Y preguntarle, a ver, ¿en qué consiste la consulta de la consulta? ¿En qué consistió la actividad que se hizo el lunes 14 de octubre en el Congreso? Bien, pues amigos, amigas que siguen este programa, agradecer al doctor Cipriano Flores por la invitación de este programa de Comunidad y Buen Vivir, un tema interesante, lo que pues nos invita a comentar. ¿En qué consiste este proceso que se realizó el 14 de octubre? Es una primera etapa en donde la autoridad responsable que tiene que avanzar estos procesos para elaborar la ley de consulta previa, libre e informada a nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, se da a raíz de que hay la necesidad, de hecho, de consultar pues a los pueblos de las diferentes políticas y programas que debe de realizar el Estado, por una parte, pero por otra también hay una presión social, una presión jurídica. Hay una organización, Litigio Estratégico, que mediante un amparo pues obliga, el Poder Judicial obliga al Congreso de Oaxaca pues a legislar sobre el tema. Pero también a eso hay que agregarle que la 64 legislatura pues trae ya toda una agenda legislativa en el cual pues también en esta fecha pues se presentó de iniciativas que se presentaron en la 62 legislatura, en la 63 legislatura y en esta 64 se han presentado ya 3 iniciativas también de ley sobre la consulta. Entonces, es como que la segunda fase. La segunda fase en donde primeramente se construye este documento, que es el protocolo, que no es más que un instrumento, una herramienta metodológica que se va a llevar a las comunidades originarias para que sean ellas
las que nos digan mediante sus representaciones de autoridades, diferentes autoridades y representaciones que tienen, pero también abierta a la población general para que sean ellas las que nos digan primeramente ¿Cómo quieren ser consultados? ¿Cómo quieren ser consultados? Por una parte. Por otra, también qué elementos, qué aspectos, qué temas o ejes temáticos deberían de insertarse en la consulta, pero lo más importante es la ley. Digamos que el propósito general, el objetivo que se tiene para este proceso que inició el Congreso, pues es la elaboración de la ley. Y, es decir, sí, a ver, Josafat, sí, hay una obligación y una necesidad y una atribución del Congreso para elevar una ley de consulta. Así es. Bueno, pero además que esta ley de consulta tengo entendido que viene en las normas internacionales que México ha firmado. Es correcto. Entonces, es decir, la ley de consulta es una obligación del Estado mexicano. Así es. Para que todos nuestros pueblos, en aquellos aspectos que se considere muy importantes para su vida, tienen que ser consultados. Entonces, el Congreso del Estado va a hacer una ley de consulta a los pueblos. Por lo tanto, pero para hacer la ley de consulta hay que consultar primero. Es correcto. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales del programa de consulta? A ver, primero agregar lo que decía. Efectivamente, hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el convenio 169, en donde pues lo suscribe el gobierno mexicano, el Estado mexicano. ¿Sí? Aparte de eso, también han habido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que debería de legislarse, y resaltar también que pues es más bien el tercer estado, la tercera entidad de la República Mexicana que tendría una ley de consulta. Es más, ni siquiera tenemos una ley de consulta indígena a nivel nacional. No hay. Los dos estados que la tienen es San Luis Potosí, Durango, son las que sí ya la tienen, pero lo particular del caso de Oaxaca es que desde el instrumento en el cual se llevaría a las comunidades, pues se está consultando. En eso consistió esencialmente el foro del día 14, en donde se les dice, a ver, este es el primer documento que el Congreso ya tiene, ¿sí? Está organizado de esta manera y queremos que ustedes lo avalen, lo validen, que den su consentimiento si estamos bien. Quienes nos encomendó el Congreso, que en este caso son 4 comisiones, que son la de Asuntos Indígenas y Migración, la de Democracia y Participación Ciudadana, la de Derechos Humanos y la de Administración y Procuración de Justicia. Sí, hay que recordar, amigas, amigos, que el Congreso funciona por medio de comisiones. Gracias. En las comisiones es donde se proyectan las leyes. Es ¿no? correcto. Está integrado de una manera democrática. Así es. Están diversos partidos. Cinco integrantes. Cinco integrantes con diversos partidos. Así es. Entonces, este protocolo, que es los principios, las normas en el cual deben ser consultados, que debe ser aprobado por los pueblos. Así es. Ahora bien, digamos, pero Oaxaca es especial, porque el lunes en la discusión del foro había que definir primero el sujeto. Claro. ¿No? Que es el punto. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Entonces aquí hay un problema de, como diríamos, de conteo, ¿no? De identidad, no, de identificación, mejor dicho. Porque cuando vienen a nuestra casa, y aquí es muy importante el INEGI, llega a la casa de uno y le dice a uno, oiga, ¿sabe usted hablar una lengua indígena? Y si uno dice, pues no, ya no te toman como originario, ¿no? Claro. Y hay otra manera también de decir, bueno, es que soy indígena, pero no me han preguntado yo, pero yo me siento indígena, ¿no?
Pero hay casos que la realidad es que hay en la operación es muy difícil. Pero entonces, son, tú me vas a aclarar, Josafat. Sí, sí. En una parte yo he leído, ¿no?, Sí. que creo que la Constitución reconoce 15 pueblos, si mal no recuerdo. Y en otras leyes se reconocen 16. Ahora ya se reconoce a los negros, a los afromexicanos. Entonces estamos hablando de 17 o de 16 pueblos. Porque también tenemos un problema por ahí, con un pueblo, el pueblo Tacuate. Claro. Que yo tengo amigos tacuates que dicen que no son mixtecos, ¿no? Y que la lengua que hablan es un poco diferente al mixteco, pero ellos no se sienten mixtecos. Y que piden que se les considere en la Constitución, ¿no? Entonces, esos son los pueblos, los que están ahí, zapotecos, mijes, chontales, etcétera, etcétera, mixtecos, chocholtecos, Claro. cuicatecos, tantos que somos, pero la más grande cantidad de población somos los zapotecos y mixtecos. Es correcto. ¿No? El número de hablantes. Entonces, a esos pueblos es al que hay que consultar, ¿verdad? Porque dice el proyecto que hay que consultar a pueblos, Sí, a ver. comunidades. A ver, primeramente contestarle lo que decía primero, en qué consiste el proyecto, digamos, que está ahora en manos del Congreso del Estado. Pues primeramente se exige, de hecho, en las convenciones, en las recomendaciones, en la misma Constitución ya política federal, pues también ya está establecido en el artículo 2 constitucional de la importancia de la consulta y que de eso va a derivar seguramente de una ley secundaria a nivel federal, una ley específicamente de consulta indígena, primer aspecto. Segundo, que también está sustentado de acuerdo a las convenciones en la cual pues ha suscrito el Estado mexicano y que debe ser mediante un documento que se llama protocolo. Protocolo. Ese protocolo está organizado, de hecho, en varias fases, que creo que es lo que es importante destacar, que primeramente avalar ese protocolo, primero, que es lo que se hizo el lunes 14, en donde se explicó detalladamente en qué consiste ese protocolo, cómo está estructurado, cómo está organizado, y luego se llevaron a 3 mesas de trabajo en donde, mediante preguntas generadoras, se llama, pues ahí se fueron, digamos, de cada estructura y esencialmente cuáles temas son materia de consulta. Eso es lo que deberían de preguntarse a la gente que asistió, pero también están los principios rectores, están los objetivos, ver si se está cumpliendo con ello. Los temas a consultar, proceso de consulta, actores, etapas, financiamiento, todo exacto, eso, exacto. Ahora, de esa, está distribuido esencialmente en 5 etapas. Una que tiene que ver con los acuerdos previos, que es lo que se vio en esta del 14. ¿Qué sigue? Pues sigue una etapa informativa en donde el Congreso del Estado tiene la obligación de elaborar diferentes materiales y que deberían de estarse informando a la población en qué consiste esa consulta, en los modos en que viven, la cuestión cultural, su territorio, y ahí mismo se irán construyendo las temáticas, lo que usted decía, que ellos le digan al Congreso qué es lo que debe consultarse. Por ejemplo, ejemplo de consulta. Un ejemplo de consulta, decían ayer, a ver, el Ejecutivo del Estado recientemente ha solicitado una deuda que también nos afecta a la población indígena y que nosotros lo proponemos que debería de llevarse a consulta, dijeron. Interesante, muy interesante, pero también dijeron de lo que también varios movimientos, organizaciones traen, es el tema de
el aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales, el agua, los bosques, las minas, en donde las consecuencias que ello conlleva en sus modos de vida, en sus formas de vivir, en la producción de sus alimentos, en la contaminación del aire, del río, de sus recursos naturales, debe de consultarse. Y creo que deberíamos ir más allá todavía, no solo pedir su consentimiento, sino realmente avanzar en el sentido de que pues mediante sus autoridades, asambleas comunitarias y demás, pues también puedan ser partícipes de esos proyectos del gobierno, sea federal, sea el estatal o municipal, de manera que realmente se inserten, porque si no, sí sería nada más una explotación de sus recursos, como muchas organizaciones lo ven, explotan los recursos, le dejan ahí la contaminación y se van. Esos son dos ejemplos que lo manifestaron ayer en cuanto a los consultas. Porque la realidad, Josafat, fíjate que luego se construyen grandes centros como Huatulco, claro, ¿no? Es un gran centro turístico, pero ahí vamos viendo a nuestros hermanos de sirvientes, sí, no son los grandes gerentes, ¿verdad? claro, Ni los directores de los grandes hoteles, de los grandes negocios que hay en Huatulco, sí, no, son los que lavan los baños, claro, son los que hacen el aseo. Entonces, ese es un punto muy interesante de cualquier proyecto del gobierno. Pero aquí en Oaxaca es más difícil porque la verdad es que mucha gente nos cuenta que somos 1 millón y tantos de hablantes, etcétera, etcétera. 2 millones si quieren que nos implicamos. Pero yo nos cuento que somos más de 3 millones. Somos 4 millones de habitantes, de los cuales yo calculo que somos como 3 millones y medio, porque una razón, sí, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo soy zapoteco, tú eres mixteco. así es. Bueno, y yo me caso con una mujer del Distrito Federal, ¿no? Bueno, pero tengo 3 hijos. Desde mi punto de vista, el papá, que yo soy zapoteco, mis hijos también son zapotecos, Claro, ¿verdad? Tienen la identidad de mi pueblo, de como zapoteco, por lo tanto, pero a mis hijos, los 3 hijos que tengo, no los consideran zapotecos. ¿Por qué? Porque no hablan el idioma, ¿no? claro, Salvo que lleguen por ahí a identificarse como zapotecos. No, pero el problema es que a la hora de contabilizar, en la mayoría, yo creo que la minoría son los güeros, ¿no? Son los que vienen de otros países, son los que han venido a radicar los de México, pero además también, luego vienen a Oaxaca gente de pueblos originarios, sí, náhuatl, mayas, ¿no? sí, de otros. De otros entidades, también sí, dice la Constitución claro, que también son reconocidos. claro, Entonces, aquí muy interesante el asunto de la consulta, entonces, pues estamos avanzando mucho, Josafat. bastante. No, Porque antes hacían cosas, por ejemplo, el asunto de la deuda es un caso muy interesante, porque esa deuda, ¿no? Ya la verdad yo no le entiendo si son 16,000 millones o 36,000 millones lo que debemos, porque lo debemos todos, ¿verdad? Así es. No lo deben unos cuantos, Sí, sino lo debemos todos. Afecta a los 3 millones de pueblos originarios que hay, de gente de pueblos originarios aquí, y sí es cierto, deben ser consultados. Es cierto, porque es un asunto que afecte. Ahora, la pregunta es, aunque sean acciones que le beneficien, o nada más los que son negativos. Bueno, a ver, quisiera retomar lo que dejamos anteriormente suelto, que es muy importante lo que usted decía, y ahorita retomo eso. Decía usted los criterios de cómo identificar a la población indígena, a las comunidades indígenas. Hay por lo menos 3 fuentes en el cual se ha recurrido, pero creo que tendrían que revisarse otras. Sí, claro. Una es, como usted bien decía, INEGI considera más o menos 1.200.000 oaxaqueños que somos hablantes de una lengua materna. Pero también una instancia importantísima también que entra y va a entrar en este proceso, pues es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual considera 417 municipios
que se consideran de sistemas normativos indígenas. Toda la población debe ser contar como indígena, ¿no? Eso, o sea, ese es otro aspecto que también se está considerando. Y lo otro, que es más sociológico o antropológico, que tiene que ver con la identidad o el sentido de pertenencia, como bien decía usted. A ver, yo no hablo el mixteco, triqui o zapoteco, pero me considero mixteco, me identifico con los mixtecos, quiero que me vean como mixteco. Entonces ahí pues habría que buscar, yo creo que cómo contabilizar eso que decía usted, de 1.200.000 a 3 millones, o bueno, casi más de 4 millones, casi que somos seguramente en el próximo censo 2020, pues ahí se van a mover esos números, ¿no? Entonces es un tema, yo creo que pues muy, muy importante, en que sí se deben de tomar en cuenta y que está en el debate, porque no se ha concretado, por ejemplo, si se va a ir a los 417 municipios por regiones. Ayer el día 14 surgían propuestas interesantes en que si en la Mixteca consideran Tlaxiaco o Huajuapan, por ejemplo, que son las cabeceras distritales más importantes, pero no están considerando, por ejemplo, Juxtlahuaca, Silacayoapan, mismo Nochixtlán, y que son mixtecos. O que allá mismo también pues hay Mixteca Alta, Mixteca Baja, o incluso los que decía usted, los que se consideran las instancias Mixteca de la costa, en donde entran los tacuates, que son, así está, un grupo en el cual pues se desprende de alguna forma de los mixtecos, y que la lengua que hablan es una variante del mixteco, y que efectivamente pues se encuentran en una zona geográfica entre mixtecos, triquis y amuzgos, por ejemplo, ¿no? Y Ixtayutla, ¿no? Ajá, y Ixtayutla del otro lado, ya entre Sierra Sur y la costa, pero que también debería de considerarse y ponerlo en la agenda, porque y no solo por lo que pasó en la Guelaguetza, sino porque no está asentado en la Constitución del Estado, ¿no? En el 16 no están los tacuates considerados, de hecho, como un grupo étnico de los 15, efectivamente, y esos dos, o sea, los tacuates y ahora el grupo afro, que pues de alguna forma en el tema de los afromexicanos pues se viene también legislando bastante, pero que es un tema que creo que hay que abordarlo de manera particular, el caso de los afro, porque así como se determina que es la lengua para el caso de las comunidades indígenas, o una de las variables importantes que es la lengua indígena, pues en el caso de los negros, pues el color, pero tenemos que ir más allá en revisar pues, sus modos de vida. Ya es discriminativo. Sí, ver sus modos de vida, yo creo que habría que ir pero más. La verdad ellos se llaman negros. Negros, sí, y se identifican negros. Como negros, sí. Que no es una ofensa para ellos. En otro lado, esto negro. Pero, y fíjate que es muy interesante lo que está diciendo, que el sujeto, porque también, Juchitán, por ejemplo. Sí. Juchitán no es un municipio de usos y costumbres, pero es indígena. Claro. ¿No? Así es. Se tiene que entrar Juchitán, aunque sea de partidos. Entonces también aquí entrarían de partidos políticos, incluso la ciudad de Oaxaca. Claro. Porque aquí hay colonias de residentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este municipio que está cerca de Santa Lucía, ¿no? Es Sachila. Hay muchos de Yalala. Hay una colonia, ¿no? Hay una colonia de Yalala. Sí. ¿No? Están ubicados los yalaltecos. Entonces, eso es la verdad es que el ejercicio que ayer hizo el Congreso, y veo que el Congreso, porque además, como están supeditadas a un amparo, claro, puede suceder los que interpusieron el amparo digan, no me gustó la consulta, porque no fue hecho con con el protocolo adecuado. ¿Puede suceder? Sí, ¿no? Se ha ido siguiendo el como protocolo que con rigor. Sí, de hecho, para que se llegara al protocolo y que participamos ahí, afortunadamente, pues lo venimos elaborando desde junio
junio, julio, agosto, y se venía postergando porque la fecha límite que puso el amparo era 30 de septiembre. Ahora, pero todo el ejercicio, todo el trabajo que se va haciendo, pues se van reuniendo los elementos también para pues decirle a la autoridad judicial, a ver, es que lo estamos haciendo. Ya, y en base a la convención, en base a estándares nacionales, internacionales, así se dice. Sí, claro. Así, en base a estándares nacionales, internacionales, y aquí está, a tal grado que incluso lo estamos consultando el protocolo, cosa que no lo hacen regularmente, sino que ahí va, lo aplicamos y vámonos. Ahí está el caso del INPI. Sí. El INPI, que es una consulta sobre la reforma constitucional. Es correcto. ¿No hicieron esto? No lo hicieron. Se brincaron esta etapa. Así es. Llegaron directo a la consulta. Así es. Ni siquiera le preguntaron cómo deben ser consultados. No, se fueron directo ya a los ejes temáticos. Dijeron, estos temas, a ver cuál es su opinión. Pues se saltaron una etapa. Entonces, aquí hay, Josafat, aquí hay un programa. Así es. El protocolo. Es un programa. Están, y me gustó mucho porque vienen los principios, vienen las regiones. Ayer se habló de las regiones, que no nada más deben ser 8, sino deben ser las consultas necesarias. Yo participé ahí, yo propuse que en el caso de la Sierra Norte fueran 4 consultas, ¿no? Claro. Propuse que fuera Islán, Villalta, Ayutla y Lombardo, claro, para que pudieran participar el Mije Bajo, el Mije Alto, ¿no? Puedan participar los que están de aquel lado de Villalta, los cajones y todos los villaltecos, claro, y de ese lado los de Islán, que está la Unión Liberal de Ayuntamientos, etcétera, etcétera. Sí. Hay que facilitar a los pueblos para que puedan asistir. Además, ayer se discutió también, y me gustó mucho la actitud del pueblo de Yalala, que en asamblea escogió un representante. Creo que es un mecanismo bueno que las asambleas comunitarias de cada uno de nuestros pueblos elige un representante. Digo, queremos que vaya a la consulta, claro, que va a llevar nuestra voz. Fíjense que los yalaltecos no escogieron a la autoridad municipal, escogieron un representante especial. Claro. Y ese es un mecanismo que decida en forma autónoma el pueblo de Yalala, que a mí me gustó realmente Por ejemplo, a mí nadie me nombró, ¿no? Yo fui por baboso, ¿no? Yo fui por interesado, pues. Sí. Pero yo también soy vicepresidente de una organización que se llama FOSFO, que se llama Federación de Organizaciones Ciudadanas de la Sierra Juárez. Claro. Entonces fui con esa calidad, no fui tan baboso como yo estoy expresando ahorita, pero viene lo bueno, José. Sí. ¿Qué es lo que falta después del protocolo? Lo más interesante de esto es que se pueda avanzar ya en la etapa informativa. Okay. Que se acuerde esta propuesta de programación de actividades que usted mencionaba, que se desagregue, que no solo se quede en las 8 regiones como se plantea, porque ayer, el 14 de octubre, pues dijeron que se desagregue como usted lo plantea. Y creo que eso es lo ideal, que se desagregue y que se aterrice realmente a las comunidades en una etapa informativa. Después de que se les proporcione toda la información, viene una tercera etapa, que es la etapa deliberativa, en donde sean los propios pueblos y comunidades indígenas y afro deliberen y hagan sus planteamientos, ya sea mediante actas, minutas, acuerdos, pues ellos le digan al Congreso, esto es lo que es exacto. Esto es lo que queremos. Oye, Josafat, fíjate que desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero yo te voy a invitar a una segunda sesión. Claro que sí. Para que una vez que reformulen el documento del protocolo, ¿no? El Congreso, porque tiene que hacer los ajustes. Sí, así es. Se vuelve a invitar y tal vez invitemos, no sé, a otra persona de los que están en el Congreso. Y seguimos platicando de eso, porque la verdad es muy interesante. Sí, bastante. Que ya estamos en la etapa de información, casi porque lo estamos informando. Así es, exacto. ¿No? Y este espacio, que le llamamos comunidad, es espacio de nuestros pueblos. Así es. Es espacio de nuestra gente. Y amigos, pues realmente les agradezco mucho a Josafat López Cruz, sociólogo,
que está de asesor en la Cámara de Diputados, que lo invitamos para otra ocasión. Muchas gracias, Josafat, por haber estado con Le nosotros. agradezco, doctor, por Y a la ustedes, invitación. muchas gracias por su atención y que la pasen muy bonito. Gracias.